Una vez más en este espacio, en un nuevo episodio, encontrándonos con un amigo, Elvio, con mucha alegría entro a este espacio compartido para poder conversar contigo y agradecerte, Elvio, la aceptación y decirte que tenemos una audiencia de hispanoparlante que nos sigue hace mucho tiempo y entonces les abrimos las puertas para compartir más allá de Meiko un poco que nos cuentes qué es Meiko y quién sos vos. Como no, buenos días. Buenos días a vos, Débora, a tu equipo, a toda la audiencia de Latinoamérica que nos está escuchando. Bueno, México es una empresa de ingeniería. Nació hace unos ya más de 15 años, ya vamos cerca de los 20. Y al principio nacimos para hacer estaciones de GNC. Hicimos prácticamente varias estaciones en la provincia de Entre Ríos. Y después, por estas cuestiones de nuestro país, que es necesario diversificarse, este, fuimos haciendo tareas de ingeniería, básicamente en temas que conocía más profundamente, que es el tema de avicultura. Ahí nos centramos en la construcción de plantas de faena. Hicimos la planta de faena de Fadel, una empresa de Entre Ríos. Después colaboramos en la planta de faena de la empresa Coto en Buenos Aires, la planta de faena de la empresa Mota en Entre Ríos, de Caliza. Eh, También después surgió la posibilidad de hacer plantas de incubación, así que ahí estuvimos haciendo varias plantas, la planta de faena de 6B en Villa Elisa, Entre Ríos, la planta perdón, de incubación, sí, la planta de incubaciones de Fadel 1 y 2, también en San José, Entre Ríos. Después la planta de incubación en Rosario de una firma local, o una planta también en Malvinas Argentinas, en provincia de Buenos Aires, otra planta en San Antonio de Areco, otra planta, En incubación me estás nombrando las sí, últimas. incubación, después otra planta para vuelos en San Juan, para la firma Viajem, una Ujú. planta de 3.500 metros cuadrados, una de las últimas que hicimos. Y en el medio hicimos un frigorífico nuevo en La Rioja, en Chilecito, para la firma Granja Riojana. O sea que todo esto lo pudimos hacer prácticamente en un año. Fue una tarea muy importante. También hicimos asesoramiento a varias plantas, tanto en el ámbito de procesos como en el ámbito ambiental, que es donde también nos desempeñamos. Tenemos una pata de México que se ocupa del tema ambiental con un laboratorio que lo asiste, que se llama Laudato Si, y hemos hecho digestores para la industria porcina y para la industria eh, bovina, pecuaria, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Particularmente para firma Sales TMB, un digestor para 4.000 animales en feedlot, y para la firma Grosija, un digestor también para 1.000 vacas en ordeña de un tambo tabulado. Ujú. Eso es un poco así, a grandes rasgos, lo que hemos hecho, además de asesoramiento en el exterior, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Perú, en Mm. Bolivia. Así que, bueno, de todo un poco. Sí, como sabés, esto es una conversación entre amigos, por eso también tomo mate. Así que si tenés por ahí sin problema, Si puedes pasarme alguno, con gusto. te paso un mate. Estuve tomando nota, digamos, sobre la trayectoria y la implementación y esto tan importante entre, bueno, lo que uno soñó una vez y poder contar un listado que es mucho más que un listado, todo lo que implica el trabajo y el trabajo de muchas personas para poder llevar hasta adelante. Y me nace una pregunta que tiene que ver sobre requisitos, ¿no? Porque entiendo que todo lo que estás abordando cumple normas y pautas seguramente internacionales. Contarle un poco a la audiencia en esto de poner en marcha estas plantas, tanto en el tema
de sacrificio, como temas ambientales. ¿Qué se tiene en cuenta dadas las exigencias internacionales? Bueno, muy buena tu pregunta. También me da pie para hacer un comentario. Si bien existen normas internacionales para la construcción de plantas, no existe lo que llamaríamos, o no existía lo que llamaríamos un manual para esta construcción. Entonces eso me llevó con los años de experiencia que teníamos a recopilar toda esa información y a hacer un manual. Tengo un manual propio, se llama Manual de Cálculos para el Diseño de Planta de Faena Avícola, que fue editado por la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de su editorial Eduner, y que, bueno, ahí hemos puesto toda esta información que vos justamente planteás, ¿no? Es venta libre, o sea que es algo que lo he tratado de hacer con el beneficio de justamente de quienes estudian este tema, sobre todo los chicos en las universidades. Después, en lo que es la parte más concretamente de procesos, tratamos de seguirnos tanto por las normas argentinas como por las normas internacionales de la Unión Europea, las normas inglesas. Tenemos conocimiento de ese tema. El que les habla es auditor de ISO 9000, que estudié en la universidad y a su vez con la gente del gobierno alemán, que nos dio cursos. También trabajé con el LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Así que bueno, hicimos una experiencia bastante fuerte en ese sentido. Ujú. Entiendo que todo esto que comentás sobre tu preparación tiene que ver con prevención y parte de lo que contás que haces también tiene que ver con la prevención. ¿Cómo te imaginás? O sea, no te estoy pidiendo que adivines, ¿no? Pero ¿cuál es tu percepción acerca del futuro que está llegando entre nosotros sobre los requisitos de, bueno, justamente de prevención? Tenemos historias de los últimos años, de lo que fue la pandemia, de los últimos temas que tienen que ver, que afectan incluso a a la producción avícola. ¿Qué podés compartir al respecto? Bueno, mira, yo creo que la industria avícola en particular y la industria cárnica en general, tiene suficientes recursos y conocimientos para evitar que los riesgos, digamos, a los que vos te referís, se transformen en una amenaza para la población desde el punto de vista alimentario. Yo Ujú, creo que por ahí no va a pasar la cosa. No hay antecedentes en la industria avícola y tampoco en la industria cárnica de Argentina, ningún tipo, digamos, de suceso que haya puesto en riesgo la salud de la población. Y eso habla muy bien de las plantas, ¿no es cierto? Fíjate que incidentes como el Escherichia coli O157, que en Estados Unidos ocasionó muertes en cadenas muy conocidas de industria, digamos, de comida rápida, acá en Argentina nunca hubo. Y ujú, eso es por prevención, ¿no es ujú, cierto? Acá se conoce muy bien el tema, se trabaja muy bien en las plantas, hay mucha prevención. Yo creo que los problemas van a venir por dos lados, un poco más ajenos a lo que es el lugar del proceso en sí. Por un lado, con el tema de los animales vivos, que estamos sujetos a pandemias como el caso de la influenza, muy difíciles de controlar debido a que se debe a transmitida por aves migratorias. Ahí va a haber que acentuar, los casos que hubo en Argentina se debieron a contagios de personas con aves de migratorias. O sea que ujú, va a haber que acentuar el control sobre las personas que ingresan a las naves donde se crían los pollos, que son absolutamente cerradas. ujú, Esa fantasía que hay en Europa de que las aves se crían en espacios abiertos no se va a poder dar en los ujú, contextos actuales. ujú, Eso por un lado. Entonces, una vez que se pueda, lamentablemente, con esto se aprendió mucho, que se pueda trabajar en eso, ¿no? En la prevención de las personas que van a las granjas. El siguiente paso tiene que ver con el estatus de sustentabilidad de las plantas.
Las plantas tienen que ser en el futuro absolutamente sustentables, no solamente en el tema alimentario, sino también en el tema ambiental. Y ahí es donde estamos trabajando fuerte. Las plantas tienen que dejar de emitir efluentes, tanto líquidos como sólidos y gaseosos. Tiene que haber emisiones cero. Ese es el objetivo. Ya tenemos 3 plantas nuestras que hemos asesorado con emisión de líquido cero al medio ambiente. El líquido se trata y después se puede regar en las plantas, se puede Ujú, regar, hacer plantaciones, digamos, que a su vez tienen un fin comercial. También el otro punto es el que tiene relación con esto, o está encadenado con esto, es el tema del uso racional de los recursos, llámese energía eléctrica, calor y agua. Las plantas argentinas adolecen de un problema muy serio, incluso en la legislación, que permite grandes, ingentes cantidades de agua para faenar, ¿no es cierto? Y esto está dado porque es una legislación antigua que contempla que se hagan traslados dentro de las plantas con agua. Eso es algo que hay que cambiar sustancialmente ese concepto, no se puede trasladar más nada con agua, porque el agua es un disolvente, entonces todas las sustancias orgánicas que están en contacto con agua se disuelven y pasan a ser un efluente. Eso ujú. es una cosa que hay que trabajar y a partir de ahí tener plantas como en Alemania que están gastando un tercio de lo que gastamos acá de agua, por ejemplo. Ujú. Estaba pensando mientras te escucho atentamente acerca de cuando decís lo que tenemos que modificar, cambiar, ¿no? Y que definitivamente la parte privada, con el conocimiento y con la posición, no alcanza para poder atravesar las transformaciones. Sabés que, bueno, estás invitado además que nosotros, o sea, desde el 2015 creamos un espacio público-privado de conversación y de trabajo común justamente para acercar los principios, no solo las voluntades, ¿no? Eh, acerca de los cambios que realmente se imponen por conciencia, por conocimiento, por experiencia, y llevarlo a los ámbitos públicos, no solamente a Argentina, porque sabes que Red Alimentaria trabaja a nivel de Latinoamérica, para poder trabajar estos temas y ver los caminos de implementación, que están avalados por experiencia, por conocimiento, por situaciones que nos exceden a nosotros y que es de público conocimiento, ¿sí? No es que uno está haciendo una predicción, uno está ya hablando de la amenaza concreta y de la oportunidad que tenemos en modificar antes de que sea tarde. Llegó la pandemia en su momento y nos cerró, nos apagó la luz y creo que tuvo que ver, si supimos escuchar, con no hacer a tiempo las cuestiones de control de inocuidad alimentaria, de trazabilidad y un montón de herramientas que están a disposición y que no se han implementado. Entonces, quería, digamos, a partir de esto y sabiendo que estás planteando temas fundamentales en el cambio de la práctica, en definitiva, de un montón de situaciones que mejorarían incluso lo que estamos prospectando, la calidad y el capital humano, digamos, nosotros mismos en evolución. Em, en concreto, ampliando esto hacia una mirada de conversación con lo público, ¿qué política de repente sugerirías incorporar e implementar? Bueno, yo creo que hay una tarea muy eficaz de las autoridades públicas, en el caso concreto de SENASA, en lo que es el control de la parte de inocuidad en los frigoríficos. Eso me parece que es una tarea que se cumple bien, que no ha recibido mayores objeciones de parte de organismos externos, caso de la Unión Europea o ahora últimamente los chinos que han venido, realmente no encuentran mayores problemas. Yo creo que lo que hay que dar un paso más es en el tema de la legislación. Hay que adecuar la legislación a los cambios modernos que hay. No podemos seguir teniendo un digesto en Argentina, por ejemplo, que data del año 68, que dice que hay que gastar 20 litros de agua por ave para faenarlo. Es un disparate. Bueno, hay que adecuar eso, hay que adecuar
todo lo que tiene que ver, digamos, con nuevas tecnologías que se están implementando en el mundo y que la industria necesita incorporarlas, como vos bien dijiste, ¿no es cierto? Yo creo que esa es una tarea pendiente que hay en el Estado argentino, que es la de afianzar justamente una legislación razonable que permita que se puedan acompañar los cambios que es necesario hacer en la industria cárnica. Ujú. También es importante en el Estado la tarea respecto del medio ambiente. Es necesario adecuar las legislaciones vigentes que hay a las prácticas que se dan en el uso medioambiental. Caso concreto, te digo los residuos de cama, por ejemplo, ¿no? Hay una resolución, la 1/2019, que establece que los residuos de cama deben ser tratados, lo cual es totalmente lógico y razonable, pero cuando vamos a la implementación de esa legislación, nos encontramos que, por ejemplo, taxativamente habla de determinados procedimientos que o no son frecuentes, o no son posibles, o tienen un costo irrazonable por tratarse de productos importados. Entonces, esas cosas hay que destrabarlas para que esto se pueda transformar en una práctica usual, que la excepcionalidad no sea la regla, que sino que se trate de cosas que se Claro. puedan cumplir. Lo mismo con el tema de los efluentes, lo mismo con el tema de las localizaciones. Fíjate que la legislación habla cuando plantea de, por ejemplo, dónde hacer un frigorífico que esté cerca de los cursos de agua. Eso es un concepto absolutamente perimido, porque se suponía hace 50 años atrás que un frigorífico tomaba agua de un río y la devolvía. Hoy ya no es posible hacer eso, ¿me Ujú. entendés? Porque el impacto ambiental que está produciendo en un curso de agua con un frigorífico es altamente, este, eh, digamos, perjudicial. Entonces, a las plantas tienen que estar en lugares donde dispongan del recurso agua, pero a su vez tienen que tener los medios para que ese agua resultante, la poca que se pueda extraer de la planta después del proceso, sea utilizada, por ejemplo, en una forestación. Acá hay un caso muy interesante en el sur, en la Neuquén, una planta que tiene, bombea su efluente desde la zona urbana hasta una zona rural, Las Bardas, y ahí con ese agua riega 400 hectáreas de árboles que a su vez le sirven, son de maderas blandas, le sirven para incorporarlo a su proceso como elemento de soporte para la fabricación de la cama donde están los pollitos. ¿Eh? Eso es un ejemplo muy interesante, muy positivo, de algo que se pueda hacer en esta integración vertical, esta integración, digamos, circular, que hay que hacer de aprovechamiento de los recursos. Tampoco podemos seguir tirando plásticos, las industrias, tampoco podemos seguir tirando CO2. Hay, por ejemplo, tratamientos de aguas residuales con microalgas que funcionan en muchos lugares del mundo, que acá hay expertos en ese tema y que esas microalgas no solamente pueden tratar el efluente para dejarlo casi en condiciones de, digamos, de riego, sino que además pueden absorber, por ejemplo, el CO2 de las chimeneas. Ujú. Entonces podríamos estar resolviendo el problema de los efluentes con la microalga, que tiene unas tasas de reducción de 80-90% de DBO, y a su vez eh, toda la producción de CO2 de las chimeneas, de las calderas, se las absorberían las algas, porque para ellas el CO2 es un nutriente. Ujú. ¿Te das cuenta? ¿Sabés Entonces qué? toda esa integración se puede Claro. hacer Ujú. y es muy positiva y es factible. Y lo más interesante del caso es que no tiene costo prácticamente de mantenimiento. A veces uno dice que hacer las cosas bien o hacer las cosas mal sale lo mismo. La No, en diferencia este está. caso hacer las cosas bien sale mucho más barato. Eso es lo Mira, interesante. vos sabés Y se puede que ahorrar dinero, eso es otro tema. Yo ahora voy a editar un libro junto con un colega de Colombia, donde justamente hablamos de esto, ¿no? El ingeniero Cervantes de Barranquilla, que es otro especialista de ahí del Caribe,
hablamos de cuánto dinero se puede ahorrar haciendo las cosas bien. Y te va a sorprender que en una planta típica se pueden ahorrar en el año cifras millonarias en dólares simplemente por hacer las cosas mejor. Queremos leer ese libro y queremos ser parte, por supuesto, porque justamente lo que nosotros creamos en este ámbito y en otros, como ya sos parte y sos consciente de esto, por eso hoy nos ofreces tu tiempo, es que nosotros estamos ofertando, digamos, la comunicación y las plataformas de comunicación en la conciencia, en la cual ya no nos podemos tapar con la frazada corta. Podríamos seguir para adelante un rato más hablando de otros temas, pero que no duelan, como estos que sí duelen, porque sabemos que si no nos comprometemos conscientemente en esta transformación, el costo que vamos a pagar es mucho más que el dinero, incluso que es peor. Estamos hablando de la salud directamente y de la única salud a la única que deberíamos nombrar. Por eso, Hay un libro pendiente que me lo pide la universidad que nunca lo pude terminar, sí, pero que se llama La lección del salmón. ajá, ah, Y te lo resumo en dos palabras, lo que va a ser seguramente el día que lo publique el esquema argumental. El salmón representaba hace unos 20 años atrás, sí, era el plato más codiciado de todos los restaurantes del mundo. sí, sí, Eh, Hasta que en un restaurante, creo que fue en Barcelona, un ujú, conocido chef de estos Michelin dijo que él no ponía más salmón en su restaurante porque nadie le garantizaba que estaba hecho con prácticas ambientales sustentables. producción. Sí. Ujú, Y bueno, lamentablemente lo que decía este hombre era cierto. ujú, Y cuando esto empezó a escalar y se empezó a encontrar, se empezó a divulgar la problemática de la cría de salmón así en sí, cautiverio en grandes conglomerados donde los salmones tenían condiciones absolutamente precarias y que esa precariedad después terminaba traduciendo en el uso de antibióticos. producción control Eh, también. Exactamente, sí. Ujú, Eh, la producción, la producción mundial de salmones cayó un 40% ujú. en el mundo, Es debido al comentario que hizo un chef. la Sí, aceleración hoy de la comunicación, dada la sí, conectividad o sea, por un lado, yo puedo investigar en las redes o en la red y buscar lo que yo quiero, pero a su vez hoy en día los logaritmos que saben que yo estoy buscando o que me dedico a tal tarea, me traen la información aunque yo no haga nada. Entonces hoy exactamente. estamos en una situación de superadora en relación a la responsabilidad de saber qué, cómo, cuándo y qué hago yo con esto que sé, cuál es mi responsabilidad ética desde los valores. Y creo que en los últimos minutos de esta entrevista me gustaría dedicarle justamente el espacio a ti como persona, porque bueno, el año pasado presentaste libros, compartiste emociones personales que van más allá del ser ingeniero, ¿no? Que a mí en lo personal me genera muchísima admiración. Entonces, como somos más o menos de la misma edad, no quiero exponer, yo no importa, voy a cumplir 59 años, un poco el mensaje a quienes nos escuchan, el desde dónde tenemos que, digamos, y para ir cerrando la conversación, o sea, qué mensaje a los jóvenes, ¿sí? Que hoy están asumiendo una responsabilidad en las tareas que llevan hoy nuestra edad en los distintos mercados, producción, procesos, productos, gestiones. ¿Cuál sería el mensaje para comprometer o despertar en el caso que haga falta, que sería importante impactar y dejar huella? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus conceptos. Pero siendo a lo que preguntás, yo me considero parte de una generación que hemos fracasado en dos cosas. En primero, en no haber podido dejarle a nuestros hijos un país mejor. No supimos, no pudimos, lo dejo a eso pendiente, pero en el fondo el resultado es ese. Y creo que los jóvenes nos están dando hoy una lección
en el sentido que han decidido ellos un cambio. Que ojalá que vaya bien, que nosotros los que ya estamos amortizados, este, lo que podemos hacer es acompañarlos, guiarlos, pero dejarlos que hagan, porque en definitiva creemos que como decía Albert Einstein, nada cambia si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. Ujú. Así que bueno, hay que arriesgarse a hacer algo Comparto, distinto. comparto. Y también desde una mirada de Latinoamérica, no solamente de nuestro país, porque de alguna manera la nueva ola, digamos, la ola real, que es el impulso, el empuje, la fuerza de esta juventud comprometida con el sector agroalimentario, ¿sí? Me refiero a las nuevas organizaciones, incluso las organizaciones internacionales que están ocupándose de darle un lugar a los jóvenes. Y nosotros desde este humilde lugar también abrir las puertas para que podamos integrarnos, ¿no? Porque ni los extremos ni los medios alcanzan para hacer esta transformación. Así que yo, en nombre de Red Alimentaria y también de la Asociación Red Agroalimentaria que hemos fundado hace unos años, que trabajamos para acompañar a las empresas en la sostenibilidad, ¿sí? Porque decimos muchas veces comentarios, emitimos deseos, voluntades, pero sabemos que entre el querer y tener el valor y poder hacer e implementar, se requiere realmente de aportes y de apoyo de muchos actores de la cadena agroalimentaria, no solamente desde el saber, también del hacer, también desde las políticas, desde el mundo académico que se tiene que flexibilizar para hacer que los que no se animan a entrar tengan el coraje de hacerlo y que puedan entender que el conocimiento es, y creo profundamente, y será nuestro eje conductor, ¿sí? Eh, y ni hablar de la humildad, ¿no? Porque con todo esto, y siendo humilde, posiblemente podamos encontrar el camino buscado. ¿Qué pensás al respecto? No, totalmente de acuerdo. Eh, yo creo que justamente este hecho de haber llegado a esta edad y de alguna manera ya libres de algunos compromisos, digamos, existenciales, nos da la posibilidad de decir las cosas que pensamos con mayor libertad y de acompañar. Creo que esa va a ser nuestra tarea a los jóvenes a que puedan construir un mundo diferente. Ujú. Eh, la mirada nuestra creo que tiene todavía valor porque justamente es el cúmulo de experiencias, ¿no? Algunas positivas, otras no tanto, pero en el fondo podemos Sí. evitar que se cometan algunos errores. Pero lo que sí es importante, y recalco esto, es que hay necesidad de cambiar, hay necesidad de hacer las cosas diferentes, aún a riesgo que nos equivoquemos, aún a riesgo que nos equivoquemos. Claro que sí. Con el error y con el problema es la gran oportunidad que tenemos para revisar. Sin error y sin problema, estamos en flotación sin poder registrar siquiera lo que está pasando. Exacto. Así que coincido plenamente contigo. Desearte, ya que estamos en estos comienzos del 2024, llevando adelante con expectativas, con compromiso, proyectos en común, desearte que puedas ser pleno, que cuentes con nosotros y que compartimos los valores y por eso desde nosotros te honramos, admiramos y creamos este espacio para que quede como un testimonio de que existen personas como vos, con mucho conocimiento, con mucha humildad y con voluntad de poner el cuerpo y el alma para ir tras el objetivo común, no personal. Así que Muchas muchas gracias gracias. por tus palabras y en especial por tu cariño. Muy amable. Un abrazo. Un abrazo.